vimos la semana pasada? ¿Quién se acuerda? A ver, dale. Concepto de éxito. ¿Qué era? ¿Qué más? Lo que significa realmente tener éxito. Conforme a conforme a los valores. Muy bien. Ok, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y la plática de esta tarde se llama herida residual crónica. Y sé que a lo mejor es un nombre muy extraño y no sé si alguien alguna vez ha escuchado este término o si con el concepto se dan a la idea de qué significa. ¿Alguien se da una idea de qué significa este término de herida residual crónica? Que lo dejas tanto tiempo que a la larga pues ya se vuelve algo que cuesta trabajo de curarlo, por así decirlo, es crónico ya. Ah, exactamente. ¿Alguien más que tenga una idea parecida? ¿No? Muy bien. Bueno, te voy a leer el concepto de este término. Una herida residual crónica se refiere comúnmente a una lesión que ha logrado cicatrizar en su mayor parte, pero que mantiene una pequeña área abierta o un defecto en el tejido que se resiste al cierre total de manera persistente. En el ámbito médico, este término suele asociarse a heridas que tras un tratamiento prolongado quedan estancadas en la fase final de cicatrización sin llegar a la reparación anatómica completa. Entonces, este término, ya en pocas palabras, nos habla de una herida que no logró sanar del todo, o sea que puede pasar mucho tiempo, pueden pasar semanas, meses, años, y realmente aprendes a vivir con esa herida porque no es fácil o no fue posible que sanara del todo. O sea, no es lo mismo que una cicatriz, ¿no? Porque la cicatriz es como nada más esa marca que te queda de una herida. En este caso, la herida residual crónica puede volver a infectarse, te sigue causando molestia, te sigue causando dolor. Y bueno, este término es el título de la plática que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y no sé si a lo mejor con este término tú ya te puedes dar una idea de cómo lo vamos a profundizar. De igual manera, en este momento que Dios nos trae y que nos permite que estemos personas que ya tenemos conocimiento de Dios, que ya hemos vivido una renovación, que ya llevamos cierto tiempo dentro del cristianismo, y yo no sé si a lo mejor alguna vez lo has escuchado de otras personas o lo has llegado a pensar como estos estereotipos, llamémoslo así, dentro del cristianismo, que comúnmente son esta creencia, a lo mejor de alguien que no conoce mucho de Dios, que una vez entrando al cristianismo todos los males se terminan, o una vez conociendo de Dios todas las heridas así pum de la nada sanan y la vida se vuelve color de rosa, ¿no? Y muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, yo por un tiempo sí vivía con esa idea que el hecho de seguir a Jesús ya automáticamente hace que yo sea completamente sana, que yo sea completamente libre de enfermedad, de heridas. Y por una parte sí, porque cuando tenemos ese primer encuentro con Jesús inicia ese proceso de sanidad. Pero yo en esta tarde, de una manera muy sincera, te pido que comiences a reflexionar en tu mente, en tu corazón, si de verdad tú te encuentras en un estado completamente sano, si tú te encuentras en un estado completamente limpio, hablando de heridas, si realmente tu alma en este instante está completamente
libre de heridas. Y a lo mejor podemos pensar que las únicas heridas que deberíamos de tener son las que se nos fueron haciendo una vez entrando, una vez conociendo de Cristo. Porque las que sucedieron antes de que conociéramos se supone que ya deberían de haber sanado. Ese es el estereotipo que muchas veces tenemos. Pero yo te pregunto, ¿cuántas heridas hay quizás desde tu infancia, desde tu adolescencia, desde mucho antes que conocieras de Jesús y que hoy en día todavía te siguen lastimando, todavía te siguen doliendo? Y yo estoy segura, completamente segura, que absolutamente todos en este lugar tenemos en el alma una, por lo menos, si no es que muchas más, una herida residual crónica. Una herida que a lo mejor tú y yo hemos aprendido a vivir con ella. Hemos aprendido a traerla cargando todos los días. Hemos aprendido a afrontarla todos los días, quizás a esconderla, quizás a no mostrarla, pero está ahí. Quizás tú y yo hemos aprendido a vivir con esta herida y es de lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Y me gustaría que todo el tiempo que estuviéramos revisando la palabra del día de hoy, tú pudieras ir pensando, tú pudieras ir identificando cuáles son esas heridas residuales crónicas que todavía existen dentro de ti. Porque yo te decía hace un momento, a lo mejor tú y yo hemos aprendido a vivir con eso. Pero a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo, hablando físicamente, ¿qué pasa con una herida que nunca cerró? ¿Qué pasa con una herida que nunca se le dio tratamiento, que nunca logró cerrar, que ahí sigue y está abierta? ¿Qué pasa con una herida así, hablando físicamente, biológicamente? ¿No? Pues empieza a haber infección y si no es tratada esa infección a un corto o largo plazo puede haber muerte en ese tejido. Exactamente. Puede caer en un estado de putrefacción que puede afectar a más áreas del cuerpo. Y es lo mismo con esto. A lo mejor tú y yo ahorita no vemos tanto los efectos de vivir con una condición así. Pero créeme que a lo largo del tiempo esto sí trae consecuencias para nuestra vida. Y bueno, para ver este tema que el Señor ha preparado para nuestros corazones, vamos a revisar un pasaje que me gustaría que todos, absolutamente todos, fuéramos allá, que está en Marcos capítulo 10 a partir del versículo 46. ¿Quién ya está ahí? ¿Listo? ¿Quién más ya está ahí? Ok, perfecto. César, ¿me puedes leer el título y los dos primeros versículos, por favor? 46 y 47. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gracias. George, 48 y 49, por favor. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Andrés, lo que resta, por favor, de ese 50, 51 y 52. Sí, y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús, y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió:
Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Gracias. Este pasaje es muy conocido, a lo mejor tú y yo ya lo habíamos escuchado antes, pero en esta tarde me gustaría que con este pasaje viéramos 4 puntos importantes que lo podemos conectar con este tema que estamos viendo, que es la herida residual crónica. Y el primer punto que podemos ver son puntos que identificamos en este pasaje de Bartimeo, de este ciego que recupera la vista. ¿Y por qué elegí, por qué el Señor me mostraba este pasaje para este tema? A lo mejor Bartimeo no tenía una herida interna, o sea, una herida emocional, pero hay ciertas acciones que él tiene que son acciones que tú y yo deberíamos tener en nuestro día a día y que serían esa cura para esa herida que a lo mejor tú y yo traemos cargando hasta la fecha. Y la primera es que Bartimeo reconocía su necesidad. Un punto importante aquí es que Bartimeo, podríamos decir que fue herido, que él tenía un dolor probablemente en su corazón. ¿Por qué? Porque al final de este pasaje, cuando Jesús le pregunta a Bartimeo ¿qué es lo que deseas? Si tú ahorita escuchaste bien o si lo tienes ahí, Bartimeo le dice: quiero recobrar o recuperar la vista. Y después dice: al momento recobró la vista. Y lo importante es esta palabra de recobrar. A lo mejor algunas versiones dicen recuperar. Pero esta palabra, ¿qué nos quiere indicar? El hecho de recobrar o recuperar, así buscamos en el diccionario cualquiera de esos dos términos, es volver a tener algo que tenías y que perdiste. Entonces, esta simple palabra nos puede dar a entender que Bartimeo no era un ciego de nacimiento, que Bartimeo sí veía y que a lo mejor sufrió un accidente o cualquier situación y perdió la vista y se convirtió en ciego. Entonces el primer punto es que Bartimeo reconocía cuál era su necesidad, reconocía cuál era su dolor, cuál era ese pesar que llevaba dentro de él, que era esa ceguera. Él reconocía que esa condición era lo que lo agobiaba, era lo que le dolía. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿te imaginas qué dolor tendrías en tu corazón si ahorita tuvieras un accidente o algo y perdieras la vista? Claro que sería esa incapacidad de no poder ver, una limitante, pero más aún, ¿qué dolor habría dentro de tu corazón por ese hecho de haber perdido la vista? Y te lo menciono porque precisamente Bartimeo tenía esos dos padeceres. Sí, tenía esa incapacidad de ser ciego, vivía en esa condición y más aún era un mendigo. Pero él vivía también con ese dolor y con ese pesar de haber perdido la vista, de haber perdido algo tan importante como lo es la vista. Y cuando escucha hablar sobre Jesús, ¿qué es lo que él hace? Comienza a gritar a gran voz: ten misericordia de mí. Porque él reconocía cuál era su necesidad. Él reconocía cuál era su condición. Él reconocía que estaba herido. Y yo en un principio te preguntaba,
Si ahorita podrías comenzar a reflexionar, a pensar si dentro de ti hay una herida desde la infancia, desde la adolescencia. Y yo no sé si para ti fue fácil o difícil traer a tu mente una herida. Pero comúnmente a nosotros como jóvenes, y más aún que nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera, nos cuesta reconocer que estamos heridos. Nos cuesta reconocer que aún hay heridas dentro de nosotros que no hemos sanado, que siguen ahí, que cuando las tocamos un poquito, siguen provocando todavía gran dolor, aunque hayan sido hace muchísimo tiempo. Entonces, el primer punto que el Señor trae para nosotros en esta tarde, si es que tú y yo queremos esa sanidad, lo primero es que no podemos ser sanos, primeramente, si no reconocemos que estamos heridos, si no reconocemos que aún hay heridas, que aún hay dolor dentro de nosotros. Y el segundo punto es que lo callaron y no le importó. Ahorita leíamos esta parte que dice: al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar y a clamar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo ya había reconocido que necesitaba de Jesús, que necesitaba a Jesús para ser sano. Pero ese no fue su único obstáculo. Cuando él reconoce que estaba herido, cuando él reconoce que tenía necesidad de Jesús, y él comienza a clamar, y él comienza a gritar a gran voz: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Qué dice? Que muchos le reprendían, que muchos lo callaban, pero que él, aun cuando escuchó eso, lo que hizo fue que comenzó a gritar más fuerte. Y en esta tarde, a mí me gustaría preguntarte, si tú y yo llevamos tanto tiempo, si tú y yo llevamos con una herida tanto tiempo y la hemos callado, la pregunta es: ¿qué es eso que nos ha silenciado? ¿Qué es eso que ha hecho que tú y yo callemos esa herida? No necesariamente tiene que ser otra persona. Sí puede ser, pero no necesariamente tiene que ser eso. Probablemente han sido las circunstancias en las que hemos tenido que vivir, las situaciones que hemos tenido que afrontar, que nos han obligado a permanecer en silencio. A lo mejor han sido situaciones donde tú y yo hemos tenido que ser los fuertes, que nos han obligado a guardar silencio y a tragarnos todo ese dolor. Tal vez ha sido un sentimiento de temor por tocar esa herida, creyendo que mejor si la guardamos por ahí, si la olvidamos, si la dejamos en el olvido, va a sanar. Y hemos preferido dejarla ahí intacta sin tocarla, creyendo que así va a sanar, y la hemos callado. O tal vez ha sido soberbia, ha sido egocentrismo de decir: no me duele, no estoy herido, no estoy lastimado, esto va a pasar. No sé cuándo, pero va a pasar.
y lo dejamos ahí, ¿qué es aquello que ha silenciado esa herida? ¿Qué es aquello que nos ha hecho tener que callar, tener que tragarnos ese dolor? Y no sé si lo has sentido, pero es un sentimiento horrible el tener que aguantarte y tragarte el dolor y tragarte la frustración que estás sintiendo en ese momento y no decir nada. Y cuando hablamos de no callar nuestras heridas, no necesariamente estamos hablando de ir con esa persona a lo mejor que nos hirió, o de ir con alguna otra persona y decir frente a todos qué es eso que nos duele. No necesariamente. Cuando Bartimeo comienza a clamar a gran voz, a decir a gran voz, se estaba dirigiendo únicamente con Jesús. Se estaba dirigiendo únicamente hacia Jesús, porque sabía que el único que podía darle esa sanidad era Jesús. El único que sabía que podía darle esa medicina perfecta era Jesús. Y por eso cuando él empieza a gritar a gran voz, dice Jesús, Jesús, hijo de David, se dirige 100% con él. Y si tú y yo tenemos una persona de confianza con quien podamos ir y externarle nuestro dolor, qué maravilloso, qué regalo tan más grande. Pero si no, el día de hoy el Señor nos dice que el que tú y yo no tengamos a alguien con quien acercarnos y decirle cuál es nuestro dolor, el Señor nos dice que ese no es un motivo para guardar silencio. El Señor nos dice que ese no es un motivo para callar. Porque al final el único que verdaderamente puede darnos esa sanidad es Él. Con quien más importa que tú y yo nos acerquemos y le expongamos la verdad de nuestro corazón, esa herida que está dentro de nosotros, es Jesús. Él es el más importante, con quien no deberíamos tener vergüenza absoluta de decirle, Señor, yo sé que a lo mejor ya vine 1000 veces delante de ti a poner esta herida que aún no puedo sanar, pero así sean 1 y 1000 veces, el Señor siempre va a estar dispuesto a estar ahí y a escucharnos para que tú y yo le entreguemos ese dolor que todavía hay dentro de nosotros. El tercer punto es que Bartimeo pide la sanidad. Bartimeo busca a Jesús y le clama, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Pero más adelante dice, él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero recuperar la vista, respondió el ciego. Lo primero que Bartimeo hace cuando logra acercarse a Jesús, él dice que avienta su capa, o en otras versiones dice que avienta ese manto que era con el que se cubría, porque recordemos que era un mendigo, era un indigente. Y que después Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y si te das cuenta, es algo que Jesús siempre antes de curar a alguien
lo preguntaba: ¿qué quieres que haga por ti? Y yo te pregunto, ¿tú crees que de verdad Jesús no sabía qué era lo que Bartimeo quería? Jesús lo sabía todo. Y si un ciego se estaba acercando a Jesús con gran clamor, era obvio que era lo que él quería. Pero Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo pide esa sanidad. Le dice qué es lo que él anhela, qué es lo que él quiere de Jesús. Y le dice que quiere recuperar la vista. Le dice textualmente cuál es su herida. Le dice textualmente cuál es su necesidad, qué es lo que él necesitaba de Jesús. Le dice que lo que él necesita de Jesús es ese milagro de volver a ver. Y en primera instancia, cuando Bartimeo se despoja de ese manto, se despoja de esa capa, simbólicamente es como renunciar a ese estado de pobreza, a ese estado de estar ahí tumbado, derrotado. Es lo primero que él hace, renuncia. Por eso lo menciona, que él, arrojando su capa, se acerca a Jesús. Y es un punto muy importante, de los más importantes, porque yo en un principio te decía, un estereotipo muchas veces es que ya por el simple hecho de haber llegado a Cristo, por el hecho de empezar a creer en Jesús, o a lo mejor de empezar a venir a la iglesia, creemos que ya, eso es todo lo que necesitamos para recibir la sanidad, para que todos nuestros problemas se esfumen, se acaben. Y Bartimeo se acercó a Jesús. Él logra acercarse a Jesús, pero no fue todo lo que él hizo. Aún cuando él ya estaba delante de Jesús, él se pone delante de él y le expone cuál era su necesidad, le expone cuál era su herida, qué es lo que él necesitaba. Y yo te pregunto, en este camino, el tiempo que lleves, tú y yo realmente en un momento de intimidad hemos ido delante de Dios y le hemos expuesto cuál es esa necesidad que hay dentro de nosotros. Le hemos expuesto cuál es esa herida que aún hay dentro de nosotros, que no nos permite avanzar, que nos sigue doliendo a pesar de que ya llevamos mucho tiempo cargando con eso. O simplemente hemos dejado pasar el tiempo y pasar el tiempo y pasar el tiempo, creyendo que eso es lo que le va a dar sanidad a nuestro corazón. Pero el día de hoy el Señor nos dice algo muy importante, y escucha: no puedes sanar lo que no te atreves a tocar. No puedes sanar una herida intacta. No puedes sanar una herida desde la distancia. No puedes sanar una herida sin un contacto directo. Es necesario que haya un contacto con esa herida para poder sanar. Y a lo mejor esa herida, que en un momento era fresca, se convirtió en una herida residual crónica, porque tú y yo tomamos la decisión de no tocarla, de dejarla ir, de dejarla
intacta. Porque sí es cierto que tocar una herida duele, así sea de años. Tocar una herida que no está correctamente sanada duele, lastima, causa sufrimiento, causa dolor. Y preferimos olvidar, preferimos dejar ahí, porque muchas veces nos da miedo enfrentarnos a ese proceso de sanidad, porque sabemos que es un proceso doloroso, que es un proceso que provoca sufrimiento. Pero el día de hoy el Señor nos dice esto: no puedes sanar lo que no dejas que el Señor toque. No puedes sanar lo que no te atreves a tocar. Y la decisión es tuya y es mía. Elegir enfrentarnos a ese proceso doloroso o seguir guardando esa herida que más adelante puede traer consecuencias permanentes a nuestra vida, que más adelante puede traer limitantes a nuestra vida. Pero el día de hoy tú y yo podemos recordar que las manos que son capaces de sanar esa herida son manos completamente limpias, son manos completamente santas, manos que por ningún motivo van a infectar esa herida, manos que no tienen maldad alguna para hacer esa herida más grande, sino manos que a lo mejor sí va a ser necesario que te limpie, que te saque toda esa pus, toda esa infección que te cosa, y todo eso es doloroso, todo eso causa sufrimiento. Pero solo de esa manera va a llegar un momento donde esa herida va a dejar de doler y ya no va a ser llamada herida, quizás va a ser llamada únicamente cicatriz. Pero tú y yo no vamos a conseguir ese resultado si no tomamos esa decisión de pedir la sanidad, de ir delante de Dios y exponerle qué es lo que necesitamos, así como lo hizo Bartimeo. Y como cuarto y último punto es que él siguió a Jesús. El último versículo en la parte B dice: al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Y en otras ocasiones, cuando Jesús sanaba a alguien, muchas veces no recuerdo si en otra ocasión se menciona que alguien más haya hecho esto, pero en la mayoría no sucedía esto, que fueran sanados y que lo empezaran a seguir. Nada más los sanaba y ya, pues se iban y continuaban su vida. Pero Bartimeo dice que al momento que recobró la vista, que fue sano, empezó a seguir a Jesús por el camino. Y ya después de esto, ya no se vuelve a mencionar a Bartimeo en otro pasaje, ya no se sabe con exactitud qué fue de su vida, qué fue lo que hizo, si a lo mejor predicó de la palabra de Dios, no se sabe con exactitud. Pero la Biblia nos deja con esto, con esta última frase acerca de esta persona, que empezó a seguir a Jesús por el camino. Es decir, que después de la sanidad que recibió, Él le da un giro completamente a su vida.
Porque una vez él recibiendo la sanidad, él pudo regresar a su mismo estado. Él pudo regresar a su mismo estado de indigente, así regresar, volver a tomar su capa, seguir mendigando comida, alimento, pero no lo hace. Él le da un giro total a su estilo de vida y comienza a seguir a Jesús, dice. Y el día de hoy, el Señor quiere terminar con esto. Sí, Él tiene la llave perfecta, Él tiene la medicina perfecta para darnos esa sanidad. Y si tú y yo así lo queremos, si el día de hoy tú y yo tomamos la decisión, Él está en la total disposición de sanarnos, de purificarnos. Pero ¿qué es lo que Él pide de nosotros? Que una vez con esta sanidad, tú y yo, así como Bartimeo, le demos un giro verdadero a nuestra vida. Que no solo nos quedemos con la sanidad, sino que tú y yo, todos los días de nuestra vida, ahora busquemos al sanador, a ese ser que sanó cada una de nuestras heridas. Que tú y yo podamos vivir cada día de nuestra existencia viviendo únicamente para Él. Y es el día de hoy que el Señor nos entrega esta palabra y que nos pide que tú y yo comencemos a pensar realmente en cómo estamos viviendo, en cómo nos hemos acostumbrado a vivir, en la rutina que hemos aprendido a llevar día a día, en si tú y yo hemos aprendido a vivir con heridas, en si tú y yo hemos aprendido a vivir con dolor, con sufrimiento, con silencio dentro de nosotros. Pero Él el día de hoy nos dice que Él es el sanador verdadero, que Él es esa medicina perfecta para que tú y yo podamos sanar, para que tú y yo podamos ser curados. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos un momento? Y que en este momento, de verdad, puedas traer a tu corazón